hasta terminar el capítulo. Vamos a estar mirando también lo que dice el punto principal de nuestra clase. Dice: compartir el mensaje de Cristo es un privilegio que puede llevarte a cualquier parte. Amén. Amén. ¿Alguna vez usted ha pensado en visitar algún otro país y que pueda ser útil en las cosas del Señor? Como por ejemplo, hay veces que hay viajes misioneros, hay veces que hay invitación a visitar algún país y compartir el Evangelio. ¿Le ha gustado? ¿Le gustaría? ¿Ha estado interesado alguna vez? Todos decimos que sí, ¿verdad? Pero no podría ser, por alguna razón o otra, ¿verdad? Pero bueno, en fin, siempre el deseo es compartir el mensaje, la palabra del Señor y todo lo que el Señor nos puede proporcionar. Ahora, una misión sin límites. ¿Alguien me puede decir en qué está basado? Podría estar basada en nuestra clase del día de hoy, si la leyó. Nada más con el puro encabezado que dice: compartir el mensaje de Cristo es un privilegio que podría llevarse a cualquier parte. ¿Qué porción de la palabra del Señor nos conlleva a esto? ¿O se basa en esto? Bueno, de donde quiera que nosotros vayamos, tenemos que hablar a las personas del Señor, no importa en qué lugar, en qué sitio. Siempre es nuestro deber. Gracias. Llevar la palabra. Así es. Fue uno de los mandatos del Señor Jesús. En el libro de Marcos hace ese encargo a los discípulos y predicar, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir por todo el mundo. Pero sabemos que muchas veces algunos podemos ir y otros no podemos ir. Pero eso no está limitado a que la palabra del Señor nos pueda ser compartida. ¿Qué dice la aplicación para la vida de esta mañana? Quizás tengas un globo terráqueo o un mapa del mundo. Cada vez que lo veas, piensa en las personas que viven en nuestro planeta, muchas de las cuales nunca han escuchado el nombre de Jesús. Según Josué Project, aproximadamente 3.490 millones de personas en el mundo nunca han oído de Jesús. Esto representa alrededor del 48.3% de la población mundial. Eso significa que la misión permanece vigente y sigue siendo crucial. Quizás piensas que Dios no te ha llamado a ser misionero en otro país. La migración puede estar convirtiendo tu país en un campo misionero. Además, todos tenemos personas cercanas que todavía no han creído en Jesús como su Salvador. Seamos parte de la misión. En esta sesión veremos los inicios de las misiones mundiales y cómo nosotros podemos unirnos a ellas. Gracias, Señor. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Esta mañana, porque nos permites venir a tu casa de oración, Señor, a tu casa, Señor, para poder escuchar de tu palabra a través de la escuela dominical, a través del mensaje, a través, Señor, de la comunión y sobre todo, Padre, de la alabanza, Señor, que es a tu nombre. Te damos gracias, Señor, por ese privilegio que nos concedes de tener la libertad de poder venir y escuchar, Señor, enseñanza, Padre, para nuestra vida, Señor, que es alimento que necesitamos día con día. Doy gracias por cada uno de mis hermanos que se encuentran aquí, Señor, deseando escucharte, Padre bendito, a través de la clase. No del hombre, Señor, sino de tu Espíritu Santo a través de la clase. Ruego, Señor, que esta mañana podamos también comprender y entender la misión que has dejado, Señor, para todas aquellas personas que te escuchen, Señor, y que han tomado la decisión de servirte. Oramos, Señor, por todas esas cosas. En este lugar, como también en el resto del mundo, donde tu palabra, Señor, se expone, se explica, Señor, se comparte en todo momento, sea en hogares, sea en iglesias, en sinagogas, en todas partes del mundo, Señor. Ruego, Padre, para que tu palabra fluya, que haya hermanos que sirvan a tu nombre, Señor. También por el pueblo que te escucha, Señor, también que abra no solamente sus oídos, sino también su espíritu y su alma. Oramos, Señor, siempre rogando que la bendición provenga de tu presencia, Señor, a través de tu Santo Espíritu para tu pueblo.
Oramos dándote gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Hechos capítulo 13, versículos 1 al 3. ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Sirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor y ayudándolo y ayudando. Dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén, gracias. Vamos a escuchar ahora lo que es la explicación de esta porción de la clase. ¿Alguien lo quiere leer? Adelante. Dice así: varios individuos vienen a mi mente cuando pienso en mi formación como persona. Mis padres, mis pastores fueron y han sido de tremenda influencia en mi vida, pero también muchos maestros en mi infancia, en la universidad y hasta hoy en día fueron usados por Dios para moldearme. Qué importantes son los maestros. En el libro de Hechos, los maestros tenían un rol central en la vida de la iglesia, y en este texto, particularmente, veremos cómo dos de ellos, Bernabé y Pablo, fueron escogidos para salir como misioneros. En este pasaje encontramos varias enseñanzas importantes. Primero, la enseñanza es crucial en la iglesia. Versículo 1. La iglesia de Antioquía había crecido en parte gracias a la enseñanza y liderazgo de Bernabé y Pablo. Hechos 11:16. En esta iglesia, profetas y maestros tenían un rol fundamental, el de proclamar y enseñar la palabra de Dios. Si queremos tener una iglesia misionera, debemos también tener una enseñanza saludable, por medio de personas de excelente carácter y buen testimonio. Desde sus inicios hasta el día de hoy, la enseñanza correcta de la proclamación ocupa un lugar primordial en la vida de la iglesia. Segundo, la evangelización es crucial en la iglesia. Versículo 2. El Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Saulo para orar para una obra especial en la cual los había llamado. Se trataba de evangelización, de manera que en que Dios ha decidido que su reino se expanda por el mundo a través de la proclamación del Evangelio. Por eso las misiones son esenciales, pero todavía hay miles de personas que no han escuchado de Cristo. Por eso preparemos y enviemos a personas idóneas para que, con un corazón rendido a Dios, compartan con otros buenas nuevas. La oración es crucial en la iglesia. 3. Versículo 3. Bernabé y Saulo fueron escogidos y enviados en un contexto de ayuno de oración. La iglesia sabía que esta obra sería tan importante que los misioneros debían ser saturados de oración para cumplir con la obra mundial de la evangelización que Dios nos encomendó. No perdamos de vista la oración. Oración es un elemento vital de las misiones y sin ella todo propósito espiritual está finalmente destinado a fracasar. La lucha es espiritual y por lo tanto debemos usar las armas espirituales que Dios nos ha dado como la oración. Este texto bíblico presenta un emocionante episodio de la iglesia primitiva. Nos da un vistazo de cómo fue el comienzo de las misiones mundiales. Los creyentes sabían que el mensaje del Evangelio era más importante de todos, que no se debía guardar. Así que, guiados por Dios, salieron a proclamar a Cristo. A Bernabé y a Saulo les esperaban grandes dificultades, pero también el enorme gozo de ver a cientos de personas transformadas por el poder del Evangelio. Hoy Dios está haciendo lo mismo. Qué importantes son las misiones. Entonces, y qué importantes son hoy. Amén. Hasta ahí. Gracias, hermano. Empezamos con nuestro texto bíblico y nos habla que dónde se encontraban estos hombres en el área de Antioquía. Nos dice quiénes eran estos personajes. Bueno, pues aquí lo acaba de leer nuestra hermana. Eran Bernabé, Simón, el que se llamaba Elías, Lucio de Sirene, Manaén, el que había salido junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Perdón? Ok. Y entonces, y Saulo.
Pero también dice que estos hombres estaban ministrando la palabra del Señor. Noten una cosa, mis hermanos, estos que están mencionando en esta porción de la palabra de Dios no son los apóstoles. ¿Sí sabían ustedes? Sí. Ellos no son los apóstoles, ellos son hombres que ya habían escuchado la palabra de Dios y que habían venido a servir al Señor en alguna parte. Los apóstoles se encontraban en Jerusalén porque ellos estaban reunidos allá, sirviendo también, compartiendo el Evangelio. Pero estos otros hombres estaban en el área de Antioquía compartiendo la palabra de Dios. Entonces, quiero que notemos este detalle de que estaban en partes diferentes, pero que ya el Evangelio ya empezaba a expandirse, a compartirlo los discípulos en muchos de los lugares de aquellas regiones. Y ya empezaba el Evangelio a caminar en diferentes áreas. Ahora bien, si ustedes se fijan, dice que el Espíritu les manda que se les aparte a dos de ellos, que eran Bernabé y Saulo. En el orden como que fueron escritos aquí en el texto del bíblico, habla que el primero fue Bernabé y el último fue Pablo. Los dos, el primero y el último que se menciona aquí en la palabra de Dios. Ahora bien, dice que también fue el Espíritu el que mandó que se apartaron estos dos hombres. Y aquí quiero ver que veamos estos tres puntos que me menciona la clase. La enseñanza es crucial en la iglesia, primero, y segundo, la evangelización es crucial en la iglesia. Primero, la enseñanza. Segundo, la evangelización. Y tercero, la oración es crucial en la iglesia. Los tres puntos importantes. ¿Por qué son importantes, mis hermanos? Porque el hombre no puede compartir el Evangelio y esperar que haya fruto del Espíritu si no ha sido llevado en oración para que pueda servir al Señor. La iglesia en sí. Y juega un rol muy importante de que cuando una persona va a compartir el Evangelio, primeramente se haga una oración por aquellas personas. Entre nosotros mismos, como iglesia, aunque usted no va a salir a alguna parte en específico a ir a compartir el Evangelio, usted puede orar unos por otros para que cuando usted tenga ese deseo de hablar a alguien del Evangelio, sea acompañado por la bendición de parte de Dios a través de su Espíritu. No es bueno que nosotros nos lancemos solamente porque queremos hacerlo, porque sintamos esa necesidad bueno, por decirlo de una forma, una obligación de hablar del Evangelio a otras personas. Mis hermanos, siempre el servir al Señor, respaldado por una oración y siempre por el Espíritu Santo, es cuando hay más fruto del Espíritu. Nosotros como personas, como pueblo de Dios, tenemos que siempre buscar la bendición de parte de Dios. Ahora, cuando una persona va y comparte el Evangelio y que lleva la bendición de la iglesia, la bendición pastoral, o la bendición de los hermanos líderes de la iglesia, hay mucho más frutos del Espíritu para que el Evangelio pueda fluir entre las personas que no conocen el Evangelio. Y siempre es importante, mis hermanos, que tengamos siempre esta unidad como iglesia, tener esa convivencia, porque dice que la enseñanza es crucial en la iglesia. Es importante. Podemos nosotros saber mucho del Evangelio, pero tenemos que tener siempre presentes que en la iglesia siempre se tiene que llevar todo en oración para que la enseñanza pueda ser más clara, pueda fluir y pueda a la misma vez pueda haber bendición tanto para las personas que escuchan, pero también para las personas que van a servir. ¿Y por qué digo que también las personas que van a servir? Porque recuerden que el compartir el Evangelio siempre va a haber oposición. Siempre va a haber cosas que nos van a estorbar para servir al Señor. Y pudiera llegar desánimo a la vida de las personas que quieren servir al Señor y que no hay resultados, puede haber desánimo. Entonces la enseñanza es tan importante, acompañada de la oración y de la bendición pastoral como de la iglesia en general. Esta unidad como iglesia, como miembros de una congregación,
Es tan importante cuando se comparte el Evangelio. La enseñanza fluye mejor, se entiende mejor y se lleva mucho más fácil el comprender el Evangelio. Entonces, de estas cosas son tan importantes que nosotros debemos de aprenderlas. Estos dos hombres fueron enviados, pero antes de esto, que nos dice más adelante, en el versículo número 3, entonces, habiendo ayunado y orado, le pusieron las manos y los despidieron. Ellos partieron siempre con la bendición de todos los hermanos que se encontraban ahí juntos en esta parte del día. Ahora, otra de las cosas que podemos notar es que la evangelización es crucial en la iglesia. Nosotros, primeramente, tenemos que entender que si vamos a servir al Señor o estar reunidos como iglesia, que la palabra del Señor que se comparte en este lugar, mis hermanos, sea clara. Primeramente, como iglesia, tenemos que alimentarnos espiritualmente para poder entender y comprender lo que vamos a llevar más adelante hacia afuera con las personas que no conocen el Evangelio. Tenemos que entenderlo nosotros primeramente y tener muy en claro a quién estamos compartiendo. Recuerden, mis hermanos, usted es un soldado, es un emisario de la palabra de Dios, el Rey de los Reyes y Señor de Señores, no es cualquier persona. Y si lleva la bendición de parte de Dios a través de la oración, mucho mejor, porque lo que se trata es compartir y que la palabra del Señor fluya y que haya resultados. Eso es lo importante. Ahora, lo tercero, la otra cosa que nos dice que la oración es crucial para la iglesia. Cuando se ora por una persona que va a compartir el Evangelio, también se debe orar por la iglesia que se queda en el lugar donde se están reuniendo. La oración debe ser para todas partes, mis hermanos, no solamente para un pastor, para un hermano misionero, un hermano que quiere servir. La iglesia también tiene que estar cubierta de la oración para que en todo momento, mis hermanos, podamos siempre tener cubiertos tanto a los hermanos que sirven como a los hermanos que oyen la palabra del Señor. La oración debe abarcar muchas cosas. No solamente es orar exclusivamente porque la palabra se pueda exponer. Está bien, eso está bien, pero tiene que ser más amplio. Tenemos que ser más específicos delante de Dios en compartir el Evangelio, ¿verdad? Ahora, una de las cosas que es importante también mencionar es que dice en el capítulo, versículo 2, dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Dice que el Espíritu Santo les dijo. ¿A quién hablaba el Espíritu en la antigüedad, mis hermanos? ¿A quién les hablaba? A los profetas. Ahora bien, estos hombres, todos ellos servían al Señor. Los profetas escuchaban la voz de Dios y lo compartían al pueblo. En este caso, cuando el Espíritu habla y pide que se parten estas dos personas, noten ustedes, mis hermanos, la unidad que había como hombres o como iglesia, de que ellos estaban tan unidos, de que al escuchar la voz de Dios, ellos lo transmitían. Estaban siempre creciendo, escuchando, siempre procurando estar preparados para compartir el Evangelio. Entonces, cuando Dios habla y pide separar a estos dos varones, es porque realmente había comunión de parte de Dios a través de los profetas, de los profetas, para compartirlo con los mismos miembros de los que estaban reunidos en ese lugar. Ahora, recuerden, mis hermanos, que esto de que había profetas, y ya lo habíamos visto la semana pasada, en el Evangelio de Efesios, capítulo 4, versículo 11, nos dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esto es lo que dice Pablo en su carta a los Efesios, pero también se los repitió a los hermanos en Corintio, en el Evangelio en el libro de 1 de Corintios. Habla en el capítulo 2, el versículo 28, nos dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros,
luego los que hacen milagros, después los que sanan, a los que ayudan, a los que administran y los que tienen don de lenguas. Notemos, mis hermanos, que todos los que servían en la iglesia de una forma u otra tenían un rol muy importante dentro del servicio del Señor. Ninguno de ellos podía estar uno por encima de otro. Todos los miembros de la iglesia eran tan importantes para servirle al Señor en este lugar. ¿Por qué? Si usted me sigue ahí mismo en 1 Corintios capítulo 12, hace la pregunta, dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Pues por supuesto que no. Porque hay personas que son llamadas a ser pastores y hay personas que son llamadas a ser profetas, hay personas que son llamadas a ser maestros y algunos pueden tener dos roles que pueden servir al Señor en algún mismo lugar, pero no tenéis, hermanos, que no porque usted no pueda tener un don desarrollado de ser pastor, no quiere decir que no sea útil dentro del cuerpo de Cristo. No, mis hermanos, a lo mejor usted tiene el don de ser maestro y puede hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? O simplemente, como dice ahí, ayudar. Siempre estar dispuesto en lo que se necesita en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Si tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todo, pues por supuesto que no. Pero porque no lo tenemos, no quiere decir que no podamos hacer uno u otro de los dones que el Señor nos ha dado. Ejemplo digo, todos y cada uno de ustedes tienen un don que Dios les ha dado. La única cosa que pasa aquí es que a veces lo hemos desarrollado, unos lo han desarrollado y otros no lo hemos desarrollado, ¿verdad? Y esta es una de las cosas importantes que nosotros debemos de pensar. ¿Qué don me ha dado, qué don me ha equipado el Señor? A mí, en lo personal, a veces me sorprendo y admiro a aquellos hermanos pastores que se paran en un púlpito, comparten el Evangelio y a veces solamente con un solo versículo desarrollan todo un tema que nos pueden explicar de las maravillas de parte de Dios y de las bendiciones que nosotros podemos recibir. Pero ¿sabe por qué, mis hermanos? Porque esos hermanos también tienen tan desarrollado el don que Dios les dio, que esos hermanos a veces ya pasaron por la posición de ser maestros, ¿verdad? De ser consejeros, ¿verdad? De ser, qué sé yo, tantas cosas que el Señor nos equipa en algún don. Usted, mis hermanos, no piense que tiene que llegar hasta el púlpito para poder servir a Dios y agradar a Dios en todo. A lo mejor Dios no le llamó a usted a ser pastor, pero le llamó a hacer otra cosa. Lo importante aquí es que nosotros aprendamos a desarrollar el don que el Señor nos dio, ¿verdad? Dice por último en el versículo 31 de 1 Corintios capítulo 12, dice, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Dice, procurad los dones que Dios te dio, o sea, desarrollémoslo, nos anima a que lo hagamos. Fue pues ese don desarrollado, fue puesto en práctica aquí, entre estos discípulos que se encontraban ministrando el Evangelio. Ellos tenían que tener, el que era el profeta, tenía que tener muy claro lo que estaba haciendo, escuchar la voz de Dios y compartirlo con las personas. Los apóstoles, por ejemplo, en el caso de Pablo había sido instruido desde muchos años atrás en el estudio de las Escrituras, ¿verdad? Pero no había tenido el encuentro con Cristo. Hasta que vino a tener ese encuentro con Cristo y que fue lleno del Espíritu, fue que se le desarrolló el don de evangelista. Porque fue Pablo uno de los grandes evangelistas, llevando el Evangelio por muchas partes del mundo. Ahora bien, tal vez en este caso, como dice aquí en el versículo, dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra de los que le llaman. Aquí podríamos ver que fue cuando Dios empieza a ver que Pablo hace su primer viaje misionero, pudiera ser, en donde él empezó a evangelizar, no solamente en el área donde estaba ahí en Antioquía, sino que tenía él que salir a evangelizar a otras partes del mundo. No lo sabemos, yo no lo vi, pero realmente este podría ser el inicio de los viajes misioneros de los que nos habla la palabra de Dios, de los cuales hizo Pablo.
Y entonces aquí podemos encontrar que realmente cómo el Espíritu se movía entre los hermanos que servían y compartían el Evangelio. La oración, el evangelismo y la enseñanza eran tan importantes para que la gente escuchara. Siempre había ese deseo de servir al Señor, pero también teníamos que estar preparados como iglesia. Mis hermanos, como iglesia tenemos que estar todos unidos y tener muy en claro qué es lo que Dios desea que nosotros hagamos para servirle. No podemos ser una iglesia nomás de venir por venir y ocupar un lugar, una banca. Tenemos que venir a escuchar la palabra del Señor y formarnos un compromiso con nuestro Dios. ¿En qué le puedo servir al Señor? ¿Qué don el Señor me dio y que yo puedo desarrollar para servirle? Para ponerlo pues al servicio de nuestro Dios. Si Dios se interesó en usted y se ha interesado en mí, en salvarnos y para que podamos tener vida eterna juntamente con Él, también debe haber un compromiso de parte de nosotros hacia nuestro Dios. ¿Qué podemos hacer para que el Evangelio pueda seguir fluyendo a través de la iglesia, a través de los hermanos que sirven en diferentes lugares o diferentes momentos cuando se necesite? Tener el ojo visionario de dónde se necesita compartir el Evangelio. Esas son de las cosas que Dios desea que desarrollemos en nuestra vida, ¿verdad? Estos hermanos que estaban ahí, listos para servir, pero tenían que estar en unidad, ¿verdad? Entonces, tenemos que madurar, mis hermanos, en el Evangelio. Tenemos que crecer, todos y cada uno de nosotros, y desarrollar el don que nos dio. ¿Tiene algún comentario o algo que compartir con esto? Si tienen algo que decir, díganme. Sí, claro. De que no ha escuchado la palabra de Dios, de nuestro Dios. Yo quisiera que pensemos un momentito en la mitad. Vamos a hablar del 50% para que sea más fácil el número, ¿verdad? Okay. Está hablando de que son. ¿Cuántos números que dice ahí? 43. No. 3.490 millones. Puede ser más, puede ser que podrían ser 7.000 millones de personas en este planeta que estamos viviendo hoy día. Entonces, tampoco está diciendo que la mitad de los que han escuchado, no habrá ningún porcentaje de los que han escuchado la palabra sean salvos, ¿verdad? Simplemente está diciendo que la mitad han escuchado y la otra mitad no han escuchado. ¿Qué pasa con la mitad que ya escucharon o que ya escucharon? Cada uno sabe dónde está situado. Importantísimo, mis hermanos, es lo que estaba yo leyendo acá también, no porque lo haya leído yo solo, porque la verdad que esto es bastante importante, que lo estaba comentando con nuestro hermano, dice, ahí se me fue, dice, en este verso, los profetas hermanos, dice,
evangelio, ¿verdad? Pero mucha gente que me conoce a mí, pues me conocieron, como dice el hermano, ¿verdad? Con un mal testimonio. Ayer vi a un muchacho de esos que me conocieron en lo que yo era, ¿verdad? Y cuando tuve tiempo, siempre me gusta decirles lo que hizo Dios por mí, ¿verdad? Que me sacó de donde yo estaba y ya no me junto con ellos, porque ellos siguen siguiendo la misma vida, ¿verdad? Y le quise compartir yo del Evangelio, y él es una persona católica y me preguntó que yo de qué denominación soy, y le dije que yo estaba lleno. Yo le dije, Cristo no es religión, es relación. Yo no te estoy hablando de ninguna religión, lo que te estoy diciendo es de una relación, porque la mayoría de la gente católica se muere una persona y dice, oh, ya es un angelito cuidándonos. Le digo, ¿tú crees que esa persona, si nunca clamó a Dios, tú crees que esté con Dios? Y le dijo, a ver, dime el Padre Nuestro. Le dije, esa es una oración que Cristo nos enseñó para ponernos demuestra cómo oremos. Y me dijo, a ver, vino, y lo empezó a decir, y dice, ruega por nosotros. Dice, eso que estás diciendo, dice, es lo que te estoy diciendo yo. Dice, ruega por nosotros, porque la Virgen y los santos y todos pueden interceder por nosotros. Le dije, mira, yo nomás te voy a decir una cosa, tú me conociste como y ya no hago nada de las cosas que hacía. Dios hizo un cambio en mi vida, estoy muy agradecido. Y sí dije una cosa más que me arrepiento, porque dije, como dicen los católicos, ¿verdad? Es justo y necesario, porque eso siempre lo dicen, pero las personas, especialmente en mi vida, yo he ido a tocar puertas, y yo he visto cuando veo que una persona se metía, yo iba y le tocaba, y lo que hacen, ni siquiera conocen a uno y no abren ni la puerta. Yo llegué a ver eso y sí me daba para abajo. Yo le decía, ya no quiero ir a tocar. Y muchas veces el miedo que me daba, porque íbamos con gente mala, yo decía, ojalá que no abra, porque tenía yo miedo de lo que veía yo, ¿verdad? Porque no nos íbamos a lugares donde se veía bonito, íbamos a lo peor, se veía porque no había. Pues a lo mejor sí, ¿verdad? Pero cuando estacionaba mi camioneta ya estaban todos los vidrios rotos de las demás gentes que ahí yo veía y decía, hijo, ¿cómo voy a llegar aquí también más? Porque yo no sabía de lo que veía, de los borrachos. Yo era uno de esos. Y yo le doy muchas gracias a Dios por lo que he hecho. Gracias, hermano. Yo creo que hay una parte que habla de su padre. Él habla de esa manera porque él no me conoció a mí. Y él dice que de los pecadores él es el primero.
¿qué hace un profesor para enseñar estudiar? Sencillo. ¿Qué hace uno para cocinar? Pues aprender a cocinar. Y todos estos hombres y mujeres que enseñan, que predican, que van a hacer misiones, ellos tienen que prepararse para poderlo hacer. Tiene que haber oración, obviamente. Tiene que haber preparación, porque ellos van a ir a llevar una misión, van a ir a llevar un evangelio a gente que no conoce. Y gente que no conoce el evangelio. No todos podemos ser maestros, no todos podemos ser pastores, no todos podemos ser evangelistas, no. No pueden haber 40 personas tocando una guitarra en la iglesia. Todos somos una parte del cuerpo, pero somos miembros diferentes. De las cosas importantes, hermanos, es que usted descubra que el Señor le dejó. Tiene un don. Entonces, ahí está nuestro compromiso delante de Dios. Pasemos el libro de los Hechos, una vez más, capítulo 13, y versículos 44 al 47, nos dicen de esta manera. El siguiente día de reposo se juntaron casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo a los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y debatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando de nuevo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para la luz de los gentiles, a fin de que seas para la salvación hasta lo último de la tierra. Aquí hay una situación, mis hermanos, la oposición. Y hay 3 puntos que nos habla la palabra del Señor. El Evangelio encontrará oposición. Siempre que se comparte va a haber oposición. El Evangelio se recibe o se rechaza. Y por último, el Evangelio es para el mundo entero. El hecho de que haya oposición o se rechace no quiere decir que no se deba de evangelizar, no se debe llevar a cabo el compartir el Evangelio. A pesar de las cosas que pueden estar sucediendo al compartir el Evangelio, se tiene que seguir haciendo, mis hermanos. Porque si a ello pudiera haber un grupo de personas que rechacen escuchar la palabra del Señor, otras personas están deseando ahora escuchar una palabra de aliento, escuchar la palabra del Señor, de lo que se necesita, de lo que nos estamos necesitando la mayoría de las personas. Gracias a Dios que los que se oponen y los que rechazan la palabra del Señor no es la mayoría de la gente que nunca ha escuchado la palabra del Señor. Eso tenganlo por seguro. Por eso nosotros tenemos la misión de ir y compartirlo, y Dios preparará el corazón de las personas. Ahora, los que rechazan, aquellas personas que se oponen, mis hermanos, van a buscar argumentos para justificación de lo que ellos creen que están en lo correcto. Siempre va a ser así. Y usted y yo, mis hermanos, tenemos que estar preparados con la palabra del Señor para que nosotros no que le estemos rebatiendo ni luchando, porque la palabra del Señor no es para esto. La palabra del Señor es para edificar nuestro espíritu y nuestra alma. Completamente diferente a lo que algunas denominaciones enseñan. Que hay que debatir porque están equivocados los que van a cierta o tal iglesia. No, es que no es así. La palabra del Señor no es para debatir, es para salvación del alma, de nuestro espíritu. Entonces, nosotros tenemos que visualizar realmente para qué hemos sido llamados, ¿verdad? Para compartir el Evangelio. El Señor siempre tuvo muy en claro a qué vino el Señor Jesús, y Él lo dijo muy claro. A buscar lo que se había perdido. A buscar lo que se había perdido. Y aún a pesar del Señor Jesús, Él tuvo mucha oposición. Fue el principal de los personajes bíblicos que recibió muchos ataques, mucha oposición al compartir y a la enseñanza. Y vamos, que Él realizaba milagros, era un maestro, consejero, que mucha gente lo reconoció, ¿verdad? Pero aún así hubo personas que estuvieron en contra
contra de él. Ahora bien, también que no nos extrañe que si usted le compartió el Evangelio a alguien y en apariencia escuchó y aceptó, también va a haber personas que esas que escucharon se vuelvan en contra de las mismas personas que comparten el Evangelio, porque se lo hicieron al Señor Jesús. ¿Cuántos de los personajes que escucharon al Señor Jesús y recibieron algún, tal vez no un milagro, pero sí alguna enseñanza, que como maestro del Señor Jesús era un excelente maestro y pastor de las ovejas? Mis hermanos, ¿cuántas de esas personas no pudieron ser de las que estuvieron presentes cuando estuvieron en contra del Señor Jesús cuando estaba siendo juzgado injustamente? Pudiera ver que muchas de esas personas estuvieron presentes. Unos tal vez por su propia voluntad y otros porque fueron engañados. Recuerden que en los evangelios nos habla la palabra del Señor que muchos de los religiosos de aquellos entonces instigaban a la gente a que hablaran en contra del Señor Jesucristo, utilizando argumentos que no eran válidos. Mas sin embargo, las personas, como no tenían pleno conocimiento del amor de Cristo, mis hermanos, se dejaban llevar. Por eso es necesario de que cuando usted comparte, cuando compartamos el Evangelio, sea para que clarifiquemos realmente el amor de Cristo. Hay una de las cosas más importantes. Hablábamos hace rato de los dones que el Señor nos ha dado, pero hay uno de los dones, el más principal, y que es el que debemos de desarrollar nosotros. ¿Cuál es? Discernimiento. ¿Perdón? Todos están bien, pero hay uno de los dones que el Señor quiere que nosotros desarrollemos. El amor. El amor, mis hermanos. Porque el Señor Jesucristo nos amó tanto que a pesar de que Él recibía ataques, recibía oposición, recibía todo tipo de situaciones difíciles en su vida, nunca desechó a nadie. Aún hasta a sus opositores. Y de eso está llena la palabra del Señor, como el Señor aún a sus discípulos reprendió porque los atacaban. ¿Y recuerdan cuando fue apresado? Que Pedro sacó su espada. También cuando les dijo, Señor, oramos para que descienda fuego. Exacto. Entonces, es uno de los dones, mis hermanos, que el Señor quiere que nosotros desarrollemos para que podamos sentir esa compasión que Él tuvo por la humanidad entera. Nosotros sí desarrollamos el amor, pero ¿sabe qué? Sí, en ciertas cosas y en ciertas partes. Y no debe ser así. Debe ser en todo. ¿Con cuántas personas no tenemos diferencias? ¿Por qué? Usted tendrá o yo tendré mis razones o mis justificaciones que no son muy válidas delante de Dios. Dios quiere que nos amemos unos a otros para poder compartir el Evangelio. Entonces, aquí nos habla que había oposición dentro de esos lugares. Quiero que notemos algo bien importante, mis hermanos. En el versículo 1 nos habla, en el capítulo 13, versículo 1, dice que había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Pero aquí en esta parte de la palabra del Señor nos dice que había personas que se oponían en Antioquía también. No estamos hablando de la misma Antioquía. Si usted va abre de su Biblia en el libro de los Hechos, podemos encontrar en el capítulo, en el versículo 14, dice: ellos pasaron de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia. Es otro lugar, son dos lugares que se llamaban igual Antioquías. Todo esto, ¿por qué? Porque ya Pablo y Bernabé ya habían empezado a evangelizar, compartir el Evangelio, y entonces en este segundo lugar que se llamaba Antioquía de Pisidia fue cuando empezaban a encontrar oposición. En el lugar donde estaban reunidos y que fueron enviados, ahí había mucha gente que escuchaba el Evangelio, pero a este lugar que llegaron los discípulos fue donde empezaron a encontrar oposición al Evangelio.
fue cuando muchos de estos personajes empezaron a estar en contra de lo que los discípulos estaban enseñando. Dice que en el versículo que estamos estudiando, el capítulo 13, versículo número 45, dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Qué triste, mis hermanos. Qué triste, digo yo, porque dice: ¿quiénes eran los que estaban en contra de ellos? ¿Quién? Los judíos. Y que no fueron los judíos los que Dios llamó que era su pueblo. ¿Por qué creen ustedes que ellos se llenaron de celos? Quiero escuchar su opinión. Sí, pudiera ser. El pastor. Es que como era costumbre de Pablo, y cuando él iba a una ciudad nueva, a un pueblo nuevo, él el día sábado iba a la sinagoga donde se reunían los judíos a dar lectura a las escrituras, y Pablo les comenzó a enseñar, agregando y apuntándolos al Mesías, al Cristo, y muchos comenzaron a creer y a hacer preguntas sobre eso, y es donde ellos se encelaron, porque ellos eran los maestros y ellos eran los que traían la lección, y no querían que alguien más venga a enseñar algo distinto. Para ellos era distinto, pero era las escrituras cumplidas, ¿verdad? Del Mesías, que había venido el Mesías. Y esa es la razón por qué había oposición. Exacto. Recuerden, mis hermanos, que los religiosos de aquella época enseñaban lo escrito por Moisés, y eso es lo que se compartía en las sinagogas, ¿verdad? Y entre las cosas que estaban escritas, el pueblo de judíos, el pueblo de Israel, tenían muy en claro y muy vertido en sus corazones que ellos eran el pueblo escogido, el pueblo de Dios. Pero, ¿qué con esto de que alguien más pudiera escuchar la palabra del Señor y pudiera ser también bendecido por parte de Dios? ¿Acaso ellos no eran estudiosos de la palabra del Señor en cuanto a estudiar y meditar en las Escrituras? Dice que en el libro déjenme les digo, en el libro de Lucas, capítulo 2, dice, capítulo 2, versículo 10, dice: pero el ángel le dijo a María: no temas, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en el pesebre. Y repentinamente aparecieron con el ángel una multitud de los huestes de los reyes a las que alababa a Dios, y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Perdón, que esto era a los pastores, los que estaban en el campo. Aquí encontramos que se les estaba anunciando a los pastores el nacimiento del Mesías prometido, ¿verdad? Esta escritura se estaba cumpliendo lo que en el libro de Isaías ya se había profetizado. Entonces, no me pregunta que hice hace rato: ¿por qué creen que los judíos se encelaron de que Pablo y Bernabé enseñasen tanto a judíos como gentiles? Por tantas multitudes que estaban escribiéndoles, ¿por qué se encelaron? Simplemente, mis hermanos, que ellos sentían que ellos eran los únicos que debían de escuchar. Y eso no está bien. Ellos querían apropiarse tanto de bendiciones como de enseñanza, como de todo. Ellos sentían peligro de que otras naciones vinieran a unirse con ellos, a poder escuchar el Evangelio. Ellos querían ser los únicos. Tenían tanto recelo que eso mismo les cegaba sus vistas y no podían ir al libro de Isaías y poder estudiar de quién estaba hablando. Porque recuerden que los judíos ortodoxos son muy recelosos de las escrituras. Lo leen, pero fallan en la interpretación. Porque en el libro de Isaías habla de la venida del Mesías, y los judíos
no reconocieron al Señor Jesús como el Mesías prometido. Por eso nunca ellos han podido entender que la salvación está a la puerta de sus manos, ¿verdad? Y que realmente lo que el Señor les estaba diciendo a ellos es que la salvación es para todo el mundo. Por eso lo que aquí nos habla el Evangelio es que ellos, Pablo les habla con valentía y les dice: si ustedes no quieren, pues nos vamos a ir. Y dice, a vosotros, a la verdad, es necesario que os hable primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. Es como darles una cachetada, pero en otras palabras. ¿No quieres? Está bien. ¿No te crees digno de escuchar la palabra de Dios? Porque ahora primero se les comparte a ustedes. Es como algo que se les está regalando a alguien que no le costó nada y no lo valora, y entonces, bueno, si no lo valora, entonces se les quita y se les da a otra persona que sí lo valora. Por eso les decía hace un momento, cuando hay oposición, siempre van a buscar argumentos para poder defender sus ideologías, a lo que fueron enseñados. Mas, sin embargo, va a haber personas que realmente quieren escuchar la palabra del Señor. Entonces, si las personas que se les comparte no quieren escuchar, bueno, va a haber otras personas que sí van a querer recibir la palabra del Señor. Y va a haber crecimiento espiritual. Una de las cosas, mis hermanos, es que compartamos. Y si vemos que el Señor no, que las personas no quieren escuchar, pues que lo quieren otras personas. Pues ya para terminar, antes de que termine una. Sí. Cuando usted habla, hermano, de que el Evangelio no es para argumentación y de esas cuestiones, eso es correcto. El Evangelio de Cristo, Él vino a morir, fue por la salvación de los que se estaban perdiendo. O sea, nosotros, ¿verdad? La muerte de Cristo no fue para argumentación, no fue para hablar de religiones, Él no vino a hablar de política, ni de religión, Él vino a hablar de salvación. Cuando usted dice, es completamente cierto lo que dice ahí, lo que dice la palabra ella. Dice Pablo, esta gente no quiere escuchar, pues entonces vámonos a los gentiles. Pablo no entra en argumentaciones con esa gente. Nosotros, dice acá el Señor en Mateo 5:44, en el Sermón del Monte, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Él lo está diciendo nuestro Señor. Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que ultrajan y os persiguen. Hermanos, cuando nosotros vayamos a llevar un mensaje, como lo hace nuestro hermano, que va a tocar puertas, no todo el mundo lo hace, la verdad. Y si entra ese rechazo, hermano, adiós. Sí, claro. No entra en argumentaciones, porque el que va a salir mal es usted. ¿Me entiende? Va a ser frustrado, enojado, molesto, todo. Porque usted ya está llevando el mensaje, que es el trabajo que Dios le hacer. Entonces, entregue el mensaje, y si no quieren escuchar, sacúdase los pies y vamos. Vamos a tu lugar. Y amén. Y llega a su casa a orar por ellos. Y es todo lo que pasa. Además, el mismo Señor Jesucristo que dijo, hacer todas las cosas que ellos quieren que hagan, porque es la palabra de Dios. Pero no hagan lo que ellos hacen. Mal testimonio. Sí, más claro. Pero hay una cosa que Pablo se les dejó muy en claro a estas personas. Juan capítulo 3, versículo 18 dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así es que no es asunto suyo, hermanos, si las personas se condenan por no querer escuchar. Palabra de Dios. Las personas que no quieren escuchar, bueno, vamos con otras personas. Pero no nos quedemos, mis hermanos, insistiendo en las personas que no quieren escuchar. Vayamos a otras partes. A ver, ¿qué dice? Ok. Quizás Dios no te llame a ir a un país lejano, pero puedes comenzar con tu familia, tus vecinos. Habrá obstáculos, claro que sí, pero Dios estará contigo. Y eso es más principal.
vayamos a la última porción de la clase para no perdernos en lo que estamos hablando. Entonces, ¿qué hicieron los apóstoles? Dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todo lo que le estaban todos los que estaban ordenados para la vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas, a distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites, y ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, llegando a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea que ellos no se intimidaron, simplemente, bueno, pues si no quieren, pues nos vamos. Ya como tienes todas las personas en contra de ti, porque va a haber ocasiones en que cuando usted está compartiendo el Evangelio, va a haber personas que no solamente se van a, qué curiosos somos nosotros los seres humanos, que no solamente se van a conformar con estar en contra de ti, mi hermano, sino que van a traer a alguien más para estar en contra de ti. Esos somos nosotros los hombres, que por querer ganar un argumento, no solamente lo vamos a rebatir a algo, pero queremos a alguien más para que me apoye. Y nosotros no somos llamados a esto, somos llamados a compartir el amor de Cristo, no a pelear, no a imponer. Por eso una de las cosas que se sugiere, mis hermanos, es sugerencia dentro del Evangelio, no de bibliazos, hermano, con la palabra del Señor. Permíteme también. No de bibliazos con la palabra del Señor. Comparte el Evangelio y compártalo de una manera con amor. ¿Qué estamos hablando ahorita? Del don que nos quiere capacitar. Ser pacientes, ser comprensivos con las personas que están escuchando. Y las personas que cuando el Espíritu ya los tiene preparados, no necesitan de toda la Biblia que nosotros les dejamos caer. Necesitan nomás escuchar una palabra de aliento que el Señor les va a dar para que edifiquen con Él, se edifiquen sus vidas. Aprendamos a saber compartir el Evangelio. Me ha tocado en ocasiones escuchar personas que con buen deseo y con buena intención comparten el Evangelio, pero repiten versículo tras versículo y citas sobre citas. Y mis hermanos, eso está bien, pero porque denota que usted, mi hermano, sabe, pero póngase en los pies de la persona que lo está escuchando. Esa persona puede estar pensando, bueno, ya me está diciendo una cosa, me está diciendo otra. Forme solamente un propósito y compártalo. Desarrollenlo, pero es un nuevo punto. Una cosa, mis hermanos, yo tuve hace años atrás, tuve un poquito de formación en cuanto a estudiar la palabra del Señor. No para ser pastor, no para ser maestro, no para ser, nada de esto. Tenía un pastor misionero que nos compartía, nos enseñaba, y siempre nos decía, si ustedes algún día los invitan a compartir el Evangelio, mis hermanos, agarren un versículo bíblico, estúdienlo bien, tanto el texto como el contexto, desarrollenlo bien. Un mensaje tiene que tener pies y cabeza, y usted tiene que empezar a desarrollar el mensaje para que la audiencia lo escuche y lo pueda entender. No necesita toda la Biblia vaciada en un corazón necesitado para que lo pueda entender el amor de Cristo. No, se necesita que nosotros, los portadores de la palabra del Señor, aprendamos a compartir el Evangelio para aquellas personas que nos están escuchando. En esta ocasión, estos hombres no quisieron escuchar. ¿Y cuál fue la reacción de los discípulos? ¿No quieren? Bueno, nos quedamos y nos quitamos los sandalias. ¿Y quédense ustedes con su condenación? Porque como estaba ahorita comentando, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Ya no es cuestión suya, es cuestión de ellos con Dios. Y entonces solamente nosotros nos queda seguir orando por ellos mismos y para que el Señor nos dé, en verdad,
luz de entendimiento y seguir adelante. Que no venga a ser un motivo de cobardarnos y echarnos a servir al Señor. Es importante. Perdón que no dejé hablar, pero es que necesitaba que terminara esto. Esta fue la última clase de esta unidad donde se nos motiva a compartir el Evangelio. La próxima semana tenemos una clase extra, una clase especial, que nos va a hablar acerca de cómo las personas que sirven a las naciones han servido y por qué debemos orar por ellos. Mañana se va a conmemorar el Día de los Caídos. Recordación. Los caídos. Así es el tema. Bueno, la clase la próxima semana nos va a invitar a que leamos esta cita bíblica que va a estar basada en el libro de Josué y va a estar en el capítulo 4. Si se interesan, mis hermanos, Josué capítulo 4, lea todo el capítulo para que podamos entender la próxima semana nuestra clase. Que Dios les bendiga, mis hermanos, fue un placer estar con ustedes.